¿Qué tal? Muy buenos días, Jessica. Un saludo a ti y a todo el auditorio allá en Venezuela. Pues el comportamiento del COVID-19 a propósito de la variante Omicron está preocupando no solamente a los ciudadanos en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Vimos como el lunes se rompió el récord de más de 1 millón de contagiados reportados y estos son cifras oficiales, porque pudiésemos pensar que hay otros casos que no son contabilizados o registrados de personas que están asintomáticas o que sencillamente se quedan en su casa sin hacerse la prueba. ¿Hacia dónde vamos en este escenario sanitario que tenemos en este momento? Pues bueno, ahorita lo que estamos viendo es que la variante Omicron va posiblemente a reemplazar en muy poco tiempo a la variante Delta, que de hecho Delta y sus sublinajes reemplazaron a cualquier otra variante que estaba circulando en cualquier país en menos de un mes y medio. Doctor, esta variante se ha reportado, lo han reportado las autoridades sanitarias y los científicos también, o algunos científicos, es mucho más leve que otras variantes como la Delta y que se transmite de manera más rápida, es mucho más contagiosa. Tenemos que ocuparnos, lo sabemos, seguir utilizando mascarilla y todas las medidas de prevención, pero también hay menos motivos para preocuparnos. No, definitivamente a pesar de que hay elementos que nos sugieren cosas que podrían generar un optimismo, no debemos ser descuidados. El hecho de que los experimentos, por ejemplo, de la Universidad de Hong Kong, donde se ve que el virus se reproduce mucho mejor y preferencialmente en el tejido de los bronquios en comparación a pulmón o otros tejidos, no le quita la capacidad al virus de que pueda infectar otros tejidos, como se ha visto durante toda esta pandemia, que es riñón, corazón, testículos, hígado, etcétera. Entonces, sigue teniendo la capacidad de ser un virus multisistémico, aunque pareciera ser que esta variante se aloja preferencialmente en el tracto respiratorio alto, con lo cual, pues bueno, se reprimen o se limita a ciertos síntomas, pero también llevamos solamente 2 meses de conocer esta variante, entonces es demasiado aventurado decir que tiene una sintomatología o digamos, un desenlace más leve de lo que tienen las otras variantes. En este punto, doctor, creo que es importante recordar cuáles son los principales síntomas que hasta ahora se han identificado de esta nueva variante. Sí, son muy similares a los que se tenían con las otras variantes. La rinorrea, por ejemplo, que es el escurrimiento nasal, los estornudos parece ser que son un poco más frecuentes en este caso, pero siguen siendo los mismos. Y a pesar de que los síntomas a corto plazo, los síntomas inmediatos, pudieran parecer más leves, algo que nos debe preocupar y que aún no conocemos es los síntomas a largo plazo. Todas las secuelas, lo que le llaman el COVID largo, sí son cosas que nos deben preocupar. Y finalmente, una cosa muy importante que debe saber la gente, la transmisión acelerada, si no se controla, va a llevar una letalidad mayor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, un virus que se transmite más va a producir más muertes que un virus que fuera más severo. Entonces, si no se controla esto y no se tiene en cuenta, realmente el primer problema que vamos a tener va a ser la saturación de los sistemas de salud y el segundo, un incremento en las muertes. Doctor, al inicio de la pandemia y cuando algunas otras variantes fueron predominantes, la población adulta, los adultos mayores, digamos, estaban más expuestos de alguna manera o era lo que se prestaba mayor atención. Ahora hay un reporte importante de niños y jóvenes que incluso han tenido que ser hospitalizados por COVID-19. ¿Qué está pasando? ¿A qué obedece este cambio? Obedece a que la población vulnerable es aquella que no está vacunada. Bueno, hace un año o hace 2 años cuando empezó todo esto no contábamos con las vacunas y la población más vulnerable pues son aquellos que tienen un sistema inmune mucho más menguante o mucho más débil, que son los mayores de 65 años, incluso la gente desde los 50 años, nuestro sistema inmune empieza a perder esa capacidad, esa versatilidad que nos da para combatir patógenos nuevos como este virus. Y finalmente con las vacunas se viene a cambiar la balanza. Entonces, los adultos mayores, que son los primeros que fueron vacunados como una población de riesgo, ahora, pues bueno, con los refuerzos pueden combatir y tener un panorama mucho mejor que cualquier persona que no esté vacunada. Ahora, los niños finalmente son aquella población que se vuelve vulnerable por dos cosas.
La primera es porque no están vacunados. En la mayoría de los países, digamos que los mayores de 18 años fueron vacunados, mientras que todos los menores de edad no lo fueron. Y ahorita con las nuevas disposiciones, pues bueno, se podría vacunar a los niños que tienen entre 12 y 17 años. Y para este año, en estos primeros meses, esperaríamos que Pfizer ya hiciera disponible la vacuna para menores sobre todo de los de 11 años para abajo, que requieren otro tipo de dosis. Pero esa es la razón. La razón es porque cualquier persona que no esté vacunada con esquema completo y ahora contra Omicron con un refuerzo, pueden ser una población vulnerable. Doctor, ¿siguen siendo igual de riesgosas o de amenazantes la variable Delta y la variable Omicron en el mismo nivel? Son diferentes y la razón es que ahorita con los pocos resultados que se tienen, se ve que Omicron tiene un cambio en la manera en que entra a las células. La variante Delta tenía algunas mutaciones, me parece que son 8 en la proteína Spike, en particular en el dominio de unión a receptor, y el receptor que usa es el receptor de la angiotensina 2, el receptor AC2 por sus siglas en inglés, y finalmente esta es la puerta que utiliza el virus para entrar a las células, con la llave que es la proteína Spike o espícula o espiga, dependiendo en qué versión de español estemos hablando. Pero a final de cuentas, la variante Omicron se ve que tiene una preferencia por una vía que se llama la vía de los endosomas, que ya no requiere necesariamente del receptor de la angiotensina 2. Entonces, eso tiene muchos significados en cuanto a la sintomatología, la capacidad de invadir, que es mucho más acelerada, y finalmente esto es lo que nos debe preocupar, porque las vacunas están dirigidas hacia el dominio de unión al receptor de la proteína espícula, y si esto ya no lo está usando, puede tener una consecuencia en cuanto a la efectividad de las vacunas por el lado de los anticuerpos. Hay que recordar que la respuesta por linfocitos tipo T sigue siendo bastante buena, es como un escudo, y finalmente es por esto que las vacunas siguen funcionando. Variante, queremos corregir la forma como nos referimos a Delta y a Omicron en la pregunta anterior. Ahora, doctor, quisiéramos también conocer su punto de vista en relación a esta perspectiva que tiene la Organización Mundial de la Salud, o al menos el hecho de que se haya asomado que probablemente 2022 pueda ser un año en el que la pandemia logre ser controlada. ¿Usted cree que realmente esto pueda ser así? Sería muy pronto para decir algo así, sobre todo con la presencia de la variante Omicron que nadie le esperaba. Al inicio de la pandemia se hicieron simulaciones, algunas universidades presentaron trabajos en los cuales veían que corriendo simulaciones epidemiológicas hasta el 2025, era posible que aún sin tener vacunas, la pandemia pudiera controlarse en el 2022 utilizando confinamientos intermitentes. Ya con la aparición de la vacuna se habían hecho estimaciones de que se podría terminar antes o en esta fecha del 2022, a mediados, pero definitivamente ahorita todo cambia. Para cuando se hicieron esas estimaciones no existía la variante de Wuhan. No existían las variantes, solamente existía la variante de Wuhan, y nadie se esperaba una variante tan acelerada como Omicron. Entonces, en mi punto de vista, sería muy pronto para decirlo, y si bien se controlaría en 2022 con la aparición de los refuerzos de las vacunas y con la aparición de nuevos fármacos para tratar al virus, pues definitivamente tendremos que ser muy cuidadosos con este tipo de declaraciones para no generar una expectativa en la gente que acabara siendo o abonando al hartazgo que tiene para, digamos, en esta pandemia que llevamos muchos confinados o que lleva mucha gente confinada mucho tiempo, y sobre todo generar una desesperanza. Entonces yo creo que sería muy pronto para decirlo. Me parece que se podría controlar en buena manera en este año, pero dependiendo con los avances y también con la corresponsabilidad que tome la gente.